Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos tocando el tema de Bolivia y de toda la región. Estamos con Carlos Sánchez Berzaín. Doctor Sánchez Berzaín, ¿qué pasa en Bolivia? ¿Qué es lo más importante de todo este escándalo que está tapando lo que hay por debajo? Bueno, el tema es que estamos primero con un jefe de Estado que acaba de perder la posibilidad de ser reelecto. El pueblo boliviano mayoritariamente, pese a un colosal fraude electoral que han hecho ahí, le ha dicho no. Evo es un jefe de Estado en minoría. La gente, el boliviano mayoritariamente está contra él y contra su prorroguismo, y en ese escenario han empezado a aflorar casos de corrupción que lo comprometen directamente a Evo Morales, y lo que estamos viendo con este tema de la señora o señorita Zapata, del hijo que vive o que no vive, es un tremendo caso de corrupción, donde Evo Morales, además de tratar de tapar con más corrupción su propia corrupción, una corrupción institucionalizada en un gobierno dictatorial que controla el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, la Contraloría de la República, los fiscales, absolutamente todo, y controla inclusive la prensa a la que tiene amordazada, está manejando por la vía del chisme, por la vía del escándalo, una situación que debería haber sido manejada de otra manera si es que hubieran jueces independientes, si hubieran fiscales idóneos, si hubiera división e independencia de poderes que no existe hoy día. Y ha mandado a la cárcel a una persona de su familia, que es la madre de su hijo, vivo o no vivo, y el pueblo boliviano tiene la sospecha si es enviada a la cárcel con todo el aparato del poder, que pudo haberlo hecho o no hecho. Pero esto es una gran cobardía, no, además. pero además de lo que usted dice, la gente piensa que eso puede ser una simulación o que puede ser verdad. Y ahora se está tratando de cubrir los crímenes y los delitos de Evo Morales, porque no estamos hablando de mentiras. Les reitero, cuando faltar a la verdad genera efectos jurídicos y viola y daña bienes jurídicamente protegidos como la vida, la niñez, la integridad de las personas, la personalidad, declarando a su hijo muerto, Evo Morales, ¿qué iba a hacer con el niño vivo? Le iba a cambiar el nombre, lo iba a sacar de Bolivia, lo iba a hacer desaparecer. Eso es un crimen y eso tiene que ser investigado nacional e internacionalmente, al margen del poder temporal total que hoy día ejerce el dictador Morales como jefe del Estado plurinacional, y por eso yo le digo, estamos hablando de un tema de terrible corrupción, así matizado y envuelto en un escándalo de telenovela barata, mostrándonos el chisme en vez de mostrarnos la realidad, donde estamos viendo corrupción, violación de los principios fundamentales, violación de los derechos de un menor, violación de los derechos humanos de varias personas y sobre todo fraude y corrupción al por mayor con utilización política de la justicia y del sistema judicial. Todo esto está de la mano de un hombre que es ilegítimo, a quien ya el pueblo le dijo no quiero que te reelijas más, y sigue abusando del poder porque las instituciones están en sus manos. Es lo mismo que está pasando en Venezuela. Lo que pasó con Chávez, lo que pasa con Maduro, lo que pasa en Nicaragua con Ortega, lo que pasa en el Ecuador, porque es la franquicia del socialismo del siglo XXI, que es castrismo puro. Lo hemos visto hoy día en Venezuela, donde un poder judicial absolutamente servil al poder dictatorial de Maduro le desconoce competencias a la Asamblea, que es en realidad el único poder legítimo democráticamente hablando, y trata de generar un conflicto de poderes cuando en realidad lo que estamos viendo es un ataque al poder legítimo. Yo no tengo duda que la Asamblea va a reaccionar y que Maduro tiene los días contados en el poder, porque lo que está haciendo Maduro directamente e indirectamente, digitando el Poder Judicial, como lo hace Evo Morales para meter a la cárcel o no meter a la cárcel a la madre de su hijo, para hacer vivir a ese niño o no hacer vivir, digita el Poder Judicial, jueces y fiscales. En un tema más de Estado, está haciendo lo mismo Maduro con su Poder Judicial para afectar las competencias de la Asamblea Nacional, pero en el caso de Maduro yo creo que tiene
los días contados y que él va a perder el poder hace falta rápidamente. una reacción de la Asamblea Nacional como más fuerte, porque ya la gente está diciendo, bueno, sesiones donde se habla, respuestas, estamos hablando de como la política permanente en el micrófono, pero no termina de pasar nada, cuando se supone que hay un poder legítimo del lado de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia fue electo por la Asamblea Nacional, que iba saliendo absolutamente ilegítima, y ya incluso se ha hecho un análisis de cada uno de los magistrados y ninguno llena los requisitos para ocupar esos cargos. No se puede hacer nada o no se puede llevar a cabo ninguna salida si el Tribunal Supremo continúa ahí con esos magistrados. Mire, la afectación de la democracia en América Latina es obra del dinero venezolano malversado por Hugo Chávez, que acude a la dictadura castrista y que juntos recrean el foquismo que termina con la democracia en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, que afecta a la Argentina, que controla el Petrocaribe y que ataca a todos los países centroamericanos. Es una plaga con dinero venezolano. Así es. Si no se recupera la democracia en Venezuela, ese es un tapón para la recuperación de la democracia en los otros países. Ya se ha recuperado la democracia en la Argentina. Hay una señal muy importante en Bolivia con el triunfo del 21 de febrero pasado. Hay una extraordinaria señal en el Ecuador que le ha dicho no te religes más a Correa. Y hay problemas de reacción popular tanto en Cuba como en Nicaragua, pero aquí lo que tenemos que ver es que el único poder legítimo en Venezuela, que es la Asamblea Nacional, tenga, como han ofrecido, acciones concretas para terminar de una vez con los poderes dictatoriales que están al margen de la ley, no tienen legitimidad, no tienen respaldo popular y además siguen haciendo uso y abuso indebido de atribuciones que no les competen. Pero es que además siempre inventan algo y permanecen en el poder. Me preocupa eso, por ejemplo, con Evo Morales, que todavía le quedan unos cuantos años ahí como presidente. Algo se inventará para quedarse ahí. Bueno, si él sigue nada más la fórmula de su mentor Hugo Chávez, recuerde usted que Hugo Chávez perdió el año 2007-2008 un referéndum. El referéndum, así Le dio la vuelta a la cosa y se quedó hasta morirse. El referéndum que acaba de perder Evo Morales es igualito. Exactamente. Y los bolivianos estamos advertidos de que no hay que permitir que este dictador, simulando democracia y simulando institucionalidad, maneje las cosas como está manejando el tema en el caso de su hijo vivo o muerto, en el caso de su conviviente, la señora Zapata, libre o metida a la cárcel por arreglo o por decisión política, por lo que fuera, porque esos todos son manejos criminales de corrupción. No hay que permitir que Evo Morales, en el tema político, haga lo que Chávez hizo y que se quede hasta que quiera en el poder. Yo creo que la señal del pueblo boliviano es muy clara y que cada boliviano que ha ganado ese referéndum con el no es un controlador, es un fiscalizador de que eso realmente se cumpla. Ahora, yo le digo algo en lo que creo personalmente. La corrupción es tan grande en Bolivia y ahora no estamos hablando de vinculación con el narcotráfico. Esta es corrupción pura y simple. Eso viene, de eso hay un mundo. Claro, que y la crisis económica que viene, que este gobierno tiene pies de barro que se le están terminando, se están acabando. Yo no creo, sinceramente, que el gobierno de Evo Morales pueda sostener la crisis que tiene de corrupción, de moral, de legalidad, de vinculación con el narcotráfico y la crisis económica que viene encima. Bueno, y eso será todo este año. Yo me imagino que finalmente podremos ver luz a la libertad y a la democracia durante este año. Yo creo que este año es el año de Venezuela. Yo creo que este año Maduro no termina en el poder y que todos estos jueces y estos simuladores de autoridad que en verdad son teclas de la dictadura venezolana manejada por el castrismo, son títeres del castrismo, van a terminar por dejar el poder. Vamos a ver la libertad de los presos políticos en Venezuela y con ello el afloramiento y la consolidación de liderazgos muy importantes. Vamos a ver el retorno del exilio a Venezuela. Amén. Y con ello el fortalecimiento de la democracia por gente que sabe hacer política, que ha ofrecido parte de su vida, su libertad y su economía y su sufrimiento para continuar haciendo política, y vamos a ver una Venezuela que se recupera hacia el camino de la democracia, y eso va a generar un efecto de arrastre mucho más importante para el resto de los países que todavía están bajo
la sombra de la no democracia. Venezuela es muy importante, yo le diría que el 2016 es el año de la recuperación plena de la democracia en Venezuela y que Bolivia, Ecuador y Nicaragua y Cuba vienen a continuación muy rápidamente. La década actual, y faltan 4 años para que termine, va a terminar teniendo como un mal recuerdo a los gobiernos del socialismo del siglo XXI porque estarán todos extintos, empezando por Cuba y terminando en Nicaragua. Bueno, uno habla de 4 años y parece que fuera muchísimo, pero es que ya tenemos casi 20 en esto. Por eso, Así pero que... están de caída, ¿sabes? Están de caída. Además, sí. Yo el otro día escuchaba a un comentarista que dice, sí, es que es la crisis económica. Mentira. Están de caída porque el modelo es antihistórico. Están de caída porque han liquidado las economías con buenos o con malos precios de los minerales y del petróleo. Están de caída porque son totalitarios y altamente corruptos. La corrupción liquida cualquier posibilidad de éxito y la corrupción es ineficiencia y es robo. Están de caída porque hay vinculaciones muy serias al narcotráfico y están de caída porque los pueblos están viviendo hoy día peor que cuando estos tipos llegaron. Yo creo que eso es lo más importante. Entonces, no hay manera que se sostengan en el poder. La estafa que ha sido esto. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Siempre tan sabroso conversar con usted. Gracias. Gracias. Bueno, y en Venezuela hay ya muchos sectores pidiéndole la renuncia a Nicolás Maduro. Están los oficiales del 27 de febrero, los que acompañaron a Hugo Chávez, también los que antes acompañaron al proceso, esta gente que trabaja como obreros, los sidoristas, están ya manifestándose abiertamente y sin miedo solicitándole a Nicolás Maduro que se vaya, que renuncie. De todo esto vamos a hablar hoy aquí en Agárrate y por supuesto este tema del Tribunal Supremo de Justicia que es tan importante y que podría ser el detonante, el explosivo entre estos dos poderes, el poder legislativo y el poder judicial. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo.